Hola, IA, el podcast que habla el idioma del usuario de IA sin utilizar términos técnicos. Hola, te damos la bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, ya está por todas partes, ¿no? ChatGPT. Pero vamos a verlo desde otro ángulo. No tanto las teorías futuristas, sino cómo lo usamos, pues de verdad, en el día a día. Y para esto nos basamos en un estudio muy reciente y detallado. Es un documento de trabajo del National Bureau of Economic Research, el NBR, de Estados Unidos. Salió en septiembre de 2025. Analizaron, ojo, millones de conversaciones anónimas para ver los patrones reales. Así que vamos, dejamos las anécdotas y miramos los datos. Exacto. La idea hoy es justo esa, desgranar qué dice ese estudio, ver cuánta gente lo usa, para qué tareas más y para cuáles pues menos de lo que igual pensábamos. Y si hay diferencias, claro, entre cómo lo usan unos y otros. Y todo pues intentando que se entienda bien, sin liarnos con tecnicismos. Pues atención, porque hay sorpresas en los datos. Sobre todo, fíjate en esa lucha entre uso personal y uso para el trabajo. Y también en qué tipo de ayuda le pedimos más. Vamos a ello. Empecemos por la escala, que es, bueno, es enorme. Según este estudio del NBR, en julio de 2025, casi un 10% de la población adulta mundial usaba ChatGPT cada semana. Un 10% semanal es una barbaridad. Cientos de millones de personas. La velocidad de adopción es increíble para algo tan nuevo. Sí, sí. Y un detalle interesante de ese crecimiento es dónde está apretando más ahora. En el último año que mira el estudio, hasta mediados de 2025, el aumento relativo más fuerte se dio en países de ingresos bajos y medios. O sea que se está extendiendo más allá de los países ricos, ¿no? Eso parece indicar como que está llegando a más sitios. Y aquí viene una de las cosas que a mí, la verdad, me ha dejado pensando. Siempre estamos con la IA y el trabajo, la productividad. Pero resulta que el uso personal, el que no tiene que ver con el curro, ha crecido muchísimo más rápido. ¿Ah, sí? Sí, si en junio de 2024 era el 53%, poco más de la mitad, un año después ya superaba el 70%. Ostras, Mm, más del 70%. es un vuelco total. Total. Y ojo, que no es solo porque los usuarios nuevos lo usen para sus cosas. El estudio sugiere que incluso la gente que lleva usándolo desde el principio, pues con el tiempo también le dedican más chats a temas personales. Curioso es. Sí, como que le vamos pillando el truco para más cosas de nuestra vida, ¿no? Fuera de la oficina. Vale, más de 2/3 del uso es personal. Ese es ya un titular importante. Pero, ¿para qué exactamente? El estudio agrupa casi el 80% de todo el uso en 3 bloques gordos. El más grande, con casi el 30% del total, un 29%, lo llaman guía práctica. Guía práctica. Suena útil, ¿sí? ¿Qué entra ahí? Pues mira, desde pedir consejos prácticos, tipo cómo arreglo esto o cómo organizo aquello, Lo típico, sí. hasta pedirle explicaciones para estudiar, como si fuera un tutor, ¿sabes? Ah, vale. Apoyo educativo. Y también pedirle ideas creativas, nombres para algo, regalos, inspiración para escribir. Todo eso es guía práctica. Entendido. Guía para la vida, casi. Un poco sí. Luego la segunda categoría grande, que además ha crecido bastante y roza el 24%, es búsqueda de información. Esto ya me suena más a usarlo como Google, ¿no? Exacto. Buscar datos concretos, información de personas, de sitios, eventos, recetas, detalles de productos, lo que harías en un buscador. Vale, como una enciclopedia interactiva. Eso es. Y la tercera pata de ese casi 80% es la escritura, que aunque ha bajado un pelín en porcentaje respecto al año anterior, sigue siendo súper importante, también sobre el 24%. Hablemos de eso, de la escritura, porque tiene su miga lo que dice el estudio. Parece que la mayoría de las veces, como 2/3 más o menos, Ujú. no le pedimos que escriba algo desde cero. Le damos algo nuestro. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, le pasamos un texto que ya tenemos y le pedimos que lo cambie, que lo edite, lo resuma, lo traduzca, que nos dé una opinión sobre un borrador. Qué bueno. O sea, que funciona más como un editor o un asistente de redacción. Justo. Más que como un escritor fantasma que te lo hace todo. Entiendo. Aunque, eso sí, en el trabajo la cosa cambia un poco. Ahí sí que la escritura es la reina. Los datos de julio de 2025 decían que era el 40% de todos los mensajes relacionados con el trabajo. ¿Un 40%?
Ahí sí le pedimos caña escribiendo. Ahí sí que le pedimos mucho que nos ayude con correos, informes, propuestas, lo típico del curro. Muy interesante ese matiz de editor. Ahora, vamos a lo que no es tan común, a las sorpresas. Primero, programar, que siempre se dice que es una revolución para los programadores. Sí, se oye mucho. Pues según estos datos, pedirle código o ayuda con código es solo un 4,2% de los mensajes. Un 4,2%, pues sí que es bajo, ¿eh? Comparado con la fama que tiene. Ya. El propio estudio dice que, bueno, quizás es porque los programadores usan otras herramientas más específicas o usan la API directamente, que esto no lo mide igual. Puede ser. Pero en el uso normal en la web de ChatGPT no es de los temas principales, ¿no? Y la segunda sorpresa, o quizá no tanto para algunos, usarlo como compañía. Apoyo emocional, hablar de relaciones, reflexionar. Ah, el ChatGPT como amigo o terapeuta. Eso. Pues todo eso junto apenas suma un 2,3%. Muy poquito. Sí, el tema relaciones y reflexión personal es un 1,9%. Y juegos y rol es casi nada, un 0,4%. O sea que la idea de que lo usamos masivamente para eso, Pues parece que no, ¿eh? Al menos con estos datos generales. El uso es mucho más práctico, más funcional. antes has mencionado la educación dentro de la guía práctica. El estudio le da importancia, ¿verdad? Muchísima. Destaca que más del 10% de todos los mensajes son peticiones directas de ayuda para aprender. Un 10% solo para eso. Sí. Gente pidiendo explicaciones de cosas difíciles, ayuda para preparar exámenes, aprender habilidades nuevas. Vamos que como herramienta educativa tiene un peso muy, muy significativo. Queda claro entonces el qué hacemos. Pero igual de interesante es el cómo se lo pedimos, la intención. El estudio propone una forma de verlo muy chula. Preguntar, hacer o expresar. A ver, expliquemos eso fácil. Preguntar, asking, es cuando buscamos info o consejo para entender algo, para decidir. Tipo, ¿cómo va esto? ¿Qué opción es mejor? Explícame X. Buscamos conocimiento para nosotros. Vale, buscar para saber, entendido. Y luego está hacer, doing. Exacto. Ahí le pedimos que haga algo concreto, que genere un resultado. Sería, escribe este email, resume esto, dame ideas para X, traduce Y. Le encargamos una tarea. Encargarle curro, vamos. Eso es. Y la tercera es expresar, expressing, que es la más minoritaria. ¿Y eso qué es? Pues cuando simplemente hablamos por hablar, ¿sabes? Decir algo, expresar una opinión, un sentimiento, sin buscar información ni pedirle que haga nada. Un hola, ¿qué tal? O qué bien me siento hoy. Algo así. O reflexiones en voz alta. Es un 11% del total. ¿Y qué domina? Preguntar o hacer. Pues mira, aquí otro dato interesante. Lo que más hacemos es preguntar. Casi la mitad, un 49%. ¿Anda? Seguido de cerca por hacer, con un 40%. O sea que lo usamos un poco más para informarnos que para que nos haga las cosas. Exacto. Y además hay dos detalles importantes. Uno, preguntar ha crecido más rápido que hacer en el último año que miraron. Ajá. Y dos, parece que nos gusta más cuando nos ayuda a entender. Las conversaciones de preguntar reciben mejores valoraciones de los usuarios. Les dan más al pulgar arriba, digamos. Qué curioso. Valoramos más que nos ayude a pensar. Parece que sí, pero ojo, que esto cambia radicalmente si miramos solo las conversaciones de trabajo, ¿no? Ahí sí. En el curro, la intención dominante es hacer, un 56%. Le pedimos bastante más que ejecute tareas. Mucho más. Y si miras qué tareas son, pues volvemos a lo de antes. La mayoría es escritura, redactar cosas. Claro, correos, informes, ahí sí delegamos la producción de texto. Totalmente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto de la intención? ¿Qué nos dice? Pues sugiere que una parte enorme del valor que le vemos, sobre todo fuera del trabajo, pero también dentro, es como un asistente para pensar mejor. Como un consultor al que preguntas dudas, pides consejo rápido para tomar una decisión. No solo una máquina de hacer cosas. No solo eso, es también y quizás sobre todo, una herramienta para potenciar nuestra propia capacidad de entender y decidir. Me gusta esa idea del consultor personal o asistente de pensamiento. Sí, algo así. Vale, ya sabemos qué hacemos y con qué intención. Pero, ¿quién usa ChatGPT? ¿Hay diferencias entre grupos? El estudio también mira eso. Género, por ejemplo. Pues aquí, fíjate, ha habido un cambio espectacular. Al principio, nada más salir, los datos por nombres sugerían una mayoría muy clara de hombres.
quizá un 80%. Una barbaridad. Sí, pero esa brecha se ha cerrado en nada de tiempo. Para junio de 2025 estaba prácticamente 50-50, incluso con una ligerísima mayoría de usuarias con nombres asociados a mujeres. Un 52% frente a un 48%. Increíble el vuelco. ¿Y lo usamos para cosas distintas, hombres y mujeres? Hay pequeñas diferencias según el estudio. Las mujeres tienden a usarlo un poquito más para escritura y guía práctica. Los hombres un pelín más para ayuda técnica, que incluye código, buscar información y temas multimedia, como generar imágenes. Pero sutil, ¿no? Sí, son diferencias pequeñas en el uso general. Nada radical. ¿Y la edad? Es cosa de jóvenes, como se suele decir. A ver, si miras el volumen total de mensajes, sí. El grupo de 18 a 25 años es el más activo. Con diferencia, generan casi la mitad de todos los mensajes que analizaron. El uso va bajando con la edad. Entiendo, mucho uso joven. Pero, ¿y para el trabajo? ¿También? Ahí no. Ahí la tendencia se invierte un poco. La proporción de uso para el trabajo tiende a subir con la edad. Los de 30, 40, 50 años lo usan más para el curro que los más jóvenes. Lógico, ¿no? Sí, salvo ya los mayores de 65, que ahí vuelve a bajar el uso laboral, seguramente por la jubilación. Claro. Aunque, como decíamos, el uso personal ha crecido en todas las edades, ¿eh? Y llegamos a educación y ocupación. Aquí sí que parece que las diferencias son más grandes, sobre todo en el uso laboral. Sí, aquí los datos que pudieron cruzar de forma anónima son bastante claros. La gente con estudios universitarios y los que trabajan en profesiones cualificadas, sobre todo informática, gestión, ciencia e ingeniería, usan ChatGPT para el trabajo de forma mucho más intensa que otros grupos. Vale, lo usan más para trabajar. ¿Y cómo lo usan? ¿Más para preguntar o para hacer? Pues conectando con lo de antes, estos grupos profesionales y con más estudios tienden a usarlo más para preguntar. Anda, mira. Sí, buscan más consejo, información para decidir, explicaciones complejas, más que solo pedirle que haga tareas. Refuerza la idea del copiloto intelectual, ¿no? Totalmente. Refuerza mucho esa idea de que en trabajos cualificados el gran valor es ese apoyo al pensamiento crítico, a resolver problemas. Tiene todo el sentido. ¿Y los temas por profesión? Me imagino que variarán. Claro, lógicamente. La escritura es clave para la gente de gestión o negocios. La ayuda técnica con programación para los de informática. Normal. Pero fíjate qué interesante, hay actividades más generales como obtener información o una categoría que llaman tomar decisiones y resolver problemas, que son súper comunes en casi todas las ocupaciones de conocimiento que miraron, desde administrativos hasta científicos. O sea que esa función de ayudar a buscar info relevante y a estructurar un problema es muy transversal. Muy útil en muchísimos trabajos que dependen del conocimiento, ¿sí? Muy bien, pues creo que hemos repasado los puntos más fuertes de este estudio del NBR. Es súper revelador sobre cómo usamos ChatGPT de verdad. Vamos a resumir las ideas clave. Las sorpresas. Venga, perfecto. Primero, crecimiento masivo, sí, pero con un giro brutal hacia el uso personal. Más del 70% ya no es trabajo. Segundo, los usos estrella. Guía práctica, consejos, aprender, ideas, buscar información como un superbuscador y escribir, sobre todo editar o mejorar. Y por contra, mucho menos de lo que pensamos para programar o como simple compañía. Tercero, la intención importa. Lo usamos muchísimo para preguntar, para que nos ayude a entender y decidir. Y esa forma de uso crece y nos gusta más. El hacer que ejecute tareas domina más en el trabajo, sobre todo para escribir. Y cuarto, el perfil. La brecha de género casi desapareció, ahora hay paridad, los jóvenes meten más horas de chat. Y la gente con estudios y trabajos cualificados lo usa más para el curro y sobre todo como apoyo para pensar y decidir, o sea, para preguntar. Exacto. En resumen, el estudio pinta un cuadro mucho más rico, más complejo del impacto de ChatGPT de lo que solemos oír. No es solo una cosa para automatizar tareas de oficina. Su uso masivo fuera del trabajo sugiere que está tocando nuestra vida diaria, cómo aprendemos, cómo resolvemos problemillas, cómo nos entretenemos, de formas que igual ni nos damos cuenta todavía. Y en el trabajo lo que decías, parece que su rol principal para muchos es más el de copiloto que te ayuda a pensar mejor.
Sí, que el de un simple robot que hace cosas por ti. habilidades clave hoy en día. Entonces, para acabar, una reflexión que nos deja todo esto. Quizá deberíamos dejar de obsesionarnos tanto con cuántos empleos va a quitar ChatGPT directamente Ujú. y empezar a pensar más en cómo está cambiando, de forma más callada pero más profunda, la manera en que todos buscamos información, aprendemos, decidimos y nos expresamos, en el trabajo y en casa, ¿eh? Es una pregunta fundamental, sí. ¿Qué nuevas formas de pensar o qué habilidades estamos desarrollando casi sin querer al usar estas herramientas tan a menudo? Será fascinante verlo en los próximos años. Ha sido un placer charlar de esto. Igualmente. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión en el uso real de ChatGPT. Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Hola IA. Hasta la próxima.